Hola estudiantes, otra vez el profesor Reinaldo Zuleta. Bien, acá tenemos un problema de geometría en este caso que nos dice lo siguiente: si BP es bisectriz, ¿no? Fíjense, esta es la bisectriz BP, interior del ángulo B, efectivamente parte del ángulo B es una bisectriz interior, y T es una mediatriz del lado AC. ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz es aquella que parte del punto medio formando 90 grados con el lado que nos han dado. En este caso nos dice mediatriz del lado AC, es decir que lo que hicieron acá es encontrar acá este punto, que sería el punto medio, y a partir de ahí formaron 90 grados, es decir, acá se formó 90 grados. Entonces, ahí ustedes ya observarán en la figura que tenemos este triángulo. Si tomamos este triángulo, podríamos decir este triángulo de acá. ¿Cuánto es la medida de este ángulo? La medida de ese ángulo efectivamente es de 40. Recuerden que la suma de los ángulos internos de todo triángulo son 90, y acá tenemos un triángulo rectángulo, como acá es 90 más 50 más 40, efectivamente me dan los 180. En este caso ya tenemos la medida de ese ángulo. Y reitero, este ángulo tiene una medida de 40 y este tiene una medida de 90. Bien, ahora sí continuemos, veamos acá lo siguiente. Ya teníamos adelantado algo de nomenclatura acá. Fíjense, dice, nos pide calcular la medida del ángulo X, este ángulo. Dice, si BP es bisectriz, entonces el ángulo PBC es igual a 40. En este caso tenemos PBC. Efectivamente, este ángulo de acá es también equivalente a 40. Ahí está. Entonces, dice, si T es mediatriz, entonces el ángulo acá, esto significa entonces, es nomenclatura matemática, entonces el ángulo CQT es igual a 90. Aquí está, es este ángulo que lo habíamos notado, igual al PQT. En este caso, este es el otro lado, que también equivale a 90. ¿Verdad? Acá, si nos dedicamos a trabajar en este triángulo, solamente y únicamente en este triángulo, en ese, ¿cuánto sería la medida de este ángulo de acá? ¿No? Entonces, ahí está, tenemos el cuadrilátero PBTQ suma sus ángulos interiores de 360. Entonces, el ángulo BPQ es igual a 100. BPQ, bueno, trabaja con el cuadrilátero acá, ¿no? En este caso han debido encontrar la medida acá de este ángulo primero o este ángulo después. En este caso, este ángulo, si se dedican a este triángulo, ¿cuánto mide ese ángulo? El ángulo BPC. El ángulo BPC lo podemos anotar acá. Vamos a ir un poquito más acá. El ángulo BPC, no, acá no tenemos esos ángulo BPC igual a efectivamente 100. Entonces ya tenemos nosotros un dato más. Ahí tenemos este ángulo de acá. Este ángulo es exactamente 100. Y con esto nosotros ya podemos encontrar, ¿no? Acá también era lo que decía, BPQ, o en este caso que es el mismo, fíjense acá, BPQ es el mismo ángulo de acá, pero la única diferencia es que está trabajando con el cuadrilátero de acá. Nosotros hemos trabajado con el triángulo, que llega a ser el ángulo externo de este triángulo. Es decir, que si ahora nosotros trabajamos ahí, recuerden que tenemos ya la medida de este ángulo. Este ángulo tiene una medida de
100, ¿no? Vamos a anotarlo ahí. Ahí está. Entonces, si trabajamos con este triángulo, fíjense, si trabajamos con este triángulo, 100 llega a ser un ángulo externo del triángulo ABP, por lo que tendríamos lo siguiente, ¿verdad? El teorema del ángulo externo nos indica que va a ser, por lo tanto, va a ser X más 40 igual a 100. Entonces, por lógica, nos va a salir que X va a ser igual a 60. Y eso es lo que queríamos hallar. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C en este ejercicio. Muy bien, hasta aquí vamos a pasar a otro problema.